A mí me encantaría comenzar diciendo que es una gran cocinera, por ejemplo, pero esto en realidad no tiene mucho que ver con lo de hoy. Flavia Soldano Dehesa es licenciada en psicología, es psicoanalista, ¿ya? Y además es magíster o magistra, deberíamos decir, en pensamiento clásico y en sagradas escrituras. Es profesora de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y además es investigadora externa de la USAL y pertenece también a un grupo, a un seminario, que vendría a ser Behemoth, es como un Una red seminario internacional internacional, ¿verdad? de De biblistas, sí. investigación. Sí, de investigación. Claro, una red internacional de Sí. investigadores. Exactamente. En su trabajo, como parte de su trabajo, digamos, ha unido lo académico con una experiencia que no a todo el mundo le resulta tan familiar, que es una experiencia de campo muy fuerte que ya lleva a cabo en la isla Maciel. Con lo cual ahí uno sabe que hay un enfrentarse y un empaparse y un imbuirse permanentemente de realidades que a veces, en ocasiones, así como pueden tocar zonas muy luminosas de la existencia, también pueden ser muy oscuras, ¿no? Así que creo que esto contribuye enormemente a la lucidez con la que ella encara las lecturas de los textos que en este caso que nos convoca son los de Moby Dick. Además es poeta, ha publicado 2 libros, Matadura del Rayo y Pampa Stalingrado, los tengo aquí. Así que creemos que es una persona por demás autorizada. Yo, Mariano Carú, en nombre de la Escuela de Letras, la directora de la Escuela de Letras en este momento no podía estar, me encargó a mí, y por eso me complazco en presentar a Flavia, que nos va a hablar de Moby Dick como una reescritura de la Biblia. Coti, si podés poner el PowerPoint y Flavia, te escuchamos. Bueno. Bueno, voy a agregar además que soy muy amiga de Mariano y que nos queremos mucho y trabajamos también juntos. Varias cuestiones. Bueno, y contarles un poco, soy una apasionada de Moby Dick, una gran apasionada de Moby Dick, que me parece que es la gran novela que da inicio a la literatura contemporánea, una novela que se adelanta a su época, ¿no? Que publica Melville en 1851 bajo el título The Whale, y que después fue editada en Londres y después en Nueva York. Y bueno, cuando es editada en Nueva York pasa el nombre de Moby Dick, The Whale. Esta es una novela muy, muy particular, ¿no? Porque cuando es muy mal recibida. Si bien tiene algunas críticas mediocres, digamos, no se vende, es una gran decepción para Melville. Y él muere, si yo no me equivoco, creo que aparece después, si vos me cambiás ¿cómo se llama? Acá tenemos la primera edición, ¿sí? La primera edición donde el Whale, ¿sí? En New York, pero que es Londres, ¿no? La editorial. Sí, y después, la próxima, acá les digo, ¿no? Entonces, 2 años después de la muerte de Melville, es valorizada por los escritores viajeros ingleses, ¿no? Que la, mm, eh, digamos, que lo ubican dentro de un género que se llamaba, las novelas de aventuras, se llamaba Sailing Around, ¿no? Como navegando alrededor del mundo. Y al mismo tiempo, fíjense, ¿no? Es una novela de aventuras, ¿no? Uno podría decir que es una novela de aventuras, que cumple con estos requisitos. Es publicada, por ejemplo, para que ustedes se den cuenta, en la misma época que Rider Haggard publica Las minas del rey Salomón. Es publicada en la misma época, muy cercano, digamos, a cuando Mármol publica Amalia, acá en la Argentina. Es muy cercana a Whitman, ¿sí? También.
Estados Unidos. A principios del siglo XX en Inglaterra se convierte en una obra de culto para el grupo de Bloomsbury, ¿no? Es leída con pasión por Virginia Woolf y por sus amigos, y luego en 1919 es postulada en Estados Unidos como la gran novela norteamericana, ¿no? Y uno de los grandes operadores de esta postulación es John Dos Passos. Sí, pasemos a la próxima. Bien, acá vemos la traducción de Enrique Pesoni, que es con la que yo trabajo, ¿sí? Esta edición de bolsillo en Barcelona. La traducción de Enrique Pesoni es de 1976 aproximadamente, y se reeditó en el 2001. La curiosidad de la edición de Pesoni es que él retoma el inicio original de la novela, porque la novela tiene 3 inicios, ¿sí? De los cuales voy a hablar un poquito después. Pero les quería contar que cuando Melville escribe esta novela, él quiere escribir una novela sobre los Estados Unidos. Es una novela política, podemos decir, ¿no? Una novela crítica del gran desarrollo industrial que está teniendo el norte de los Estados Unidos. Y es entonces, él encuentra que la industria ballenera que él conoce, porque él ha viajado en los barcos balleneros, él ha sido un gran aventurero en su juventud, ha viajado en varios barcos balleneros, fue desertor, desertaron en una isla, vivió con los originarios, los pueblos originarios de esa isla. Bueno, él encuentra que es la gran metáfora, digamos, ¿no? El asesinato, lo escabroso, lo tremendo, digamos, de la industria ballenera, y la rentabilidad de la industria ballenera, y al mismo tiempo el desastre ecológico que es la industria ballenera, y que él menciona en su estilo al comienzo del libro. ¿Qué quiero decirles? Por ejemplo, aquí hay una carta de Melville a una amiga, para que vean la percepción que tenía él de su novela, ¿no? Una carta de Melville a una amiga donde le dice: no la compre, no es un libro apropiado para usted, no es un pedazo de pura seda femenina, ¿no? Yo voy resumiendo la carta. Por el contrario, es de la horrible textura de un lienzo que ha de tejerse con cables y con calabrotes de barco. Un viento polar la atraviesa, y pájaros de presa se ciernen sobre él. Esto es lo que él dice, ¿no? Fíjense lo que él dice de su propia novela. Bien. ¿Qué pasa con estos comienzos? Que yo les quiero decir, ¿podemos pasar a la próxima? Bien, ahora voy a este tema, pero les quiero hablar de los comienzos, porque él tiene 3 comienzos. En el primer comienzo, él empieza hablando de las etimologías de la palabra ballena. Y pasa por montones de lenguas, y para decirnos cómo se dice ballena en el mundo, ¿no? Fíjense la operación que él hace. ¿Cómo se dice ballena en el mundo entero? Y le agradece a un bibliotecario, que es el subbibliotecario, que está a punto de morir y que ya ha muerto. Es decir, él pone el saber, ¿no? El saber, las etimologías, en una persona insignificante, en una persona olvidable, en una persona cetrina y casi al borde de la muerte, ¿no? Casi como alguien, un desecho social. Él lo ubica en este lugar, el saber. Y al mismo tiempo, en el segundo comienzo, habla de montones de relatos de barcos balleneros, relatos con ballenas, pescas, catástrofes, ¿no? Dichos sobre las ballenas, y vuelve también a ubicar a un personaje marginal en una biblioteca que que fue quien le otorga, digamos, ¿no? Todos estos datos. A mí como biblista, cuando yo leí la novela la primera vez, me conmocionó, digamos, ¿no? Me conmocionó porque empecé a encontrar en la novela que había más, no era, digamos, solamente alguien que usaba citas bíblicas o que utilizaba la Biblia como recurso para expandir la novela. Empecé a encontrar que la novela es un apócrifo. Y esto lo afirmo y es el tema de mi tesis doctoral. Quiero decirles, va a ser el tema de mi tesis doctoral, y afirmo que es un apócrifo.
que es un apócrifo contemporáneo. Y ustedes saben que la Biblia, ¿no? Que como todos sabrán quiere decir biblioteca, podemos decirlo, quiere decir libros, es un plural, ha sido reescrita y tiene múltiples reescrituras de sí misma adentro, ¿no? Sobre todo en el texto hebreo, en la Biblia hebrea. Tiene múltiples reescrituras de sí misma, como hay reescrituras de otros textos en los evangelios, en el Evangelio de Marcos, por ejemplo. Es decir, que la Biblia tiene sus propios apócrifos, tiene su operación apócrifa en sí misma. Y ha sido reescrita porque nosotros conocemos el canon, ¿no? Entonces, lo que queda por fuera del canon, el canon es una operación hegemónica, se diría ahora, que teológica, digamos, que ubica tanto para el canon judío como para el canon cristiano el cierre, ¿no? El cierre del texto revelado y la hegemonía teológica, es esta línea, lo demás no entra. Pero nosotros vemos que hay una inscripción, esta necesidad de la escritura inscribe el texto y su reelaboración. ¿Podemos pasar a la próxima? Bueno, entonces el canon, para que ustedes sepan, ¿no? El canon, les voy a decir las teorías también hegemónicas, las teorías clásicas, que son muy debatidas hoy en día, muy rebatibles, pero en eso no vamos a entrar. Pero se dice generalmente, y es muy debatible, que el canon hebreo se cierra, el canon judío, perdón, se cierra en Yavne, en el siglo I de nuestra era común. Esto digamos, es posterior a la caída del templo, ¿no? Los rabinos emigran con el texto a Yavne, que es en la costa, y ahí se cierra el canon, como operación política. Es debatible, pero es lo que vemos como teoría clásica. Y en el concilio de la Odisea también termina de cerrarse de algún modo el canon cristiano, que termina después, digamos, que vuelve a ser estudiado y cerrado en Trento, ¿no? Después de la Reforma. Y la palabra apócrifo, quiero decirles, ¿no? Es lo oculto, lo que se sustrae a las miradas, lo que se separa de algún modo, ¿no? Entonces, el apócrifo en realidad también era quien se retiraba a leer, o quien llevaba un texto y lo ocultaba a las miradas de otros para leerlo él. Después empieza a ser concebido como contra el canon el apócrifo, ¿no? Como una operación también. Leemos, digamos, somos seguidores del canon y no de los apócrifos. Bien, en latín, bueno, apócrifos, ¿no? Viene de este lugar. ¿Podemos cambiar? Bien, acá les digo algunas características, lo que son los que no forman parte del canon bíblico, digamos, ¿no? Tienen transforman, desarrollan los textos, en general es una escritura popular, hay apócrifos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, solemos llamar a los apócrifos del Antiguo Testamento intertestamentales, también se los llama pseudoepigráficos, de acuerdo a las diferentes orientaciones del cristianismo y del judaísmo, ¿no? Bueno, son muy vitales, digamos, y abarcan, digamos, abarcan una cantidad de siglos. Dejan de escribirse los apócrifos, tal cual los conocemos como apócrifos bíblicos, alrededor del siglo IV. Sin embargo, la operación apócrifa, por decirlo, ¿no? Por la reescritura de la Biblia, ha sido permanente. Hay libros de la Biblia apocalípticos, por ejemplo, que han sido reescritos permanentemente en el medioevo, en el tardo antiguo, y que han llegado al mundo de hoy. El mundo de hoy, digamos, la literatura actual reescribe sobre todo los textos apocalípticos en profusión de textos. Nosotros vamos a encontrar, bueno, siempre yo digo, y algunos han cansado de escucharme, que Borges es nuestro gran apócrifo, ¿no? Es el gran apócrifo que tenemos en la Argentina y es uno de los grandes apócrifos del mundo contemporáneo también, así como lo es Melville. Bien, ¿podemos cambiar? Bien, entonces quiero hablar un poco ahora de Melville el apócrifo y cómo empieza esto. Voy a empezar por el final, por el epílogo. El epílogo tiene un epígrafe que dice, y escapé solo yo para darte la nueva. Esto es Job 1:13-22. Fíjense, personajes menores, porque Melville pone el acento en los personajes menores.
así como hablaba del bibliotecario, ¿no? Todo el tiempo está dándonos datos, datos teológicos, datos de escritura, datos escatológicos, ubicados en personajes menores, no en los personajes centrales del texto. Ustedes saben que Job, que Yahvé hace una apuesta con Satán, que es un ángel de su corte, no es el Satanás que nosotros conocemos. Bueno, y Job es el depositario de esta apuesta y es destruido. Entonces él está y vienen a decirle que todas estas cuestiones, que se queman sus campos, que mataron a sus criados, que mataron a sus hijos, y 3 veces, 3 personas distintas les dicen, solamente escapé yo para darte la noticia. Después mataron a tus criados, arremetieron contra tus camellos, solamente escapé yo para darte la noticia. Y después, cuando los hijos estaban comiendo, bueno, un gran viento vino y les cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente yo escapé para darte la noticia. Esto dice el libro de Job. Melville comienza su epílogo con este epígrafe, es decir, que solamente escapó Ismael, personaje, solamente escapó él para darnos la noticia. Y darnos la noticia de lo que aconteció en la lucha de Ahab contra Moby Dick en el Pequot, en su barco, es la escritura de este libro. Es decir, que desde el final recomienza esta reescritura, esta actitud apócrifa en la escritura de Melville. Sí, ¿podemos pasar? Bien, quisiera hacer una mención a la teología que hay en este texto, porque hay varias teologías. Pero si podemos decir que subyace una teología, fíjense también en 2 personajes secundarios. Voy a citar esto y decirles que hay varias citas, no podía poner todas, donde se habla de lo mismo. Bildad es un personaje del libro de Job, y Peleg es un descendiente de Noé, en el Antiguo Testamento. Fíjense los nombres. Ellos son los dueños del Pequot, son capitanes retirados, que son los que financian, son los dueños del barco y los que financian la operación ballenera. Y entre que están tomando a la gente, ¿no? Y llega Kikwet, que es un polinesio, amigo de Ismael, Bildad, que es un calvinista, un puritano, le dice, te suplico que no sigas siendo un esclavo de Belial. Belial es uno de los nombres también de Satán, digamos, del mal en el libro de Job. Desprecia al ídolo Baal, ¿no? Dios de los cananitas, y al horrendo dragón. Huye de la ira que se aproxima, abre los ojos, oh bondad divina. Navega lejos del abismo infernal. Esto dice él, ¿no? Y Peleg, el otro capitán, le dice, basta ya, Bildad. Los arponeros beatos nunca son buenos navegantes. La religión les quita el tiburón que llevan adentro. No hay arponero que valga un pito si no es feroz como un tiburón. Esta tensión entre huir del abismo, huir del dragón, ¿no? Leviatán es dragón en la Biblia. Huir del dragón, huir del monstruo y enfrentarse al monstruo. Dejar de lado, digamos, estas cuestiones de la bondad divina para el exceso, para encontrarse con el exceso que es enfrentarse al monstruo. Esta es la postura teológica del libro. Esto se repite en varios capítulos con personajes muy menores, que hablan de los ángeles como tiburones, hay ángeles como tiburones y hay ángeles como tiburones pacificados, pero que son tiburones al fin, digamos, ¿no? Entonces, esta batalla entre salir del abismo y entrar al abismo, ¿no? Esta es la teología del libro. Bien, ¿podemos pasar? Vamos a la reescritura. Entonces, al apócrifo, al texto apócrifo que escribe Melville, reescribiendo parte importante de la Biblia hebrea, en fragmentos, como todo apócrifo. Primer capítulo, el Génesis. Pueden ustedes llamarme Ismael, ¿no? Call me Ishmael en inglés. Si es
Acá tengo algunos en el público que viven en Estados Unidos, así que me podrán corregir si estoy equivocada. Pero cuando se dice call me Ishmael, no se dice name Ishmael o my name is Ishmael. Se dice, llamarme Ismael, me podés llamar de cualquier otra manera, hoy llámame Ismael. ¿Sí? Es decir, que el nombre ya es difuso. ¿No? Puede llamarme Ismael, no sabemos si su nombre es Ismael. ¿Quién es Ismael? Ahora les voy a contar. En el epílogo encontramos a Raquel. Al segundo día se acercó una nave y al fin me recogió. Ismael es el único sobreviviente del naufragio. Era la errante Raquel. En la búsqueda de su hijo perdido, solo había encontrado otro huérfano. Bien, ¿podemos pasar? Bien, Ismael es un personaje que aparece en Génesis 16 y en Génesis 21. Es el primer hijo de Abraham, no de Abraham, de Abraham, porque Abraham cambia su nombre cuando nace ya, cuando tiene la promesa del hijo, ¿no? De Isaac. Ismael es el hijo de la esclava Agar, que es la esclava egipcia, que Sara le pidió que tenga un hijo, le dé un hijo en su esclava. Esta es una costumbre medio oriental, antigua, ¿no? Que una mujer estéril pueda ser madre a través de su esclava. Bien, ¿qué quiere decir Ismael? Yahvé escucha, porque ha escuchado tu aflicción, le dice Yahvé a Agar, la esclava, cuando llora, ¿no? Es la única mujer, la única persona, digamos, que lo ve a Dios, que lo nombra, y que es la destinataria de una revelación y de una anunciación en el Génesis. Bien, fíjense que hay como una pequeña paradoja en el nombre Ismael, ¿no? Porque puedes llamarme Ismael y su nombre es Yahvé escucha, ¿no? ¿Quién escucha? Yahvé, Ismael, ¿cómo lo llaman? Hay una operación de llamado y escucha en este comienzo tan famoso de la novela. Por su parte, Raquel, que es la esposa de Jacob, ¿sí? Es estéril también. Entonces, su hermana Lea es la que tiene más hijos con Jacob, y ella finalmente, cuando logra ser madre, es la madre de José. José, que ustedes conocerán, que después es vendido por los hermanos y va a vivir a Egipto. ¿Sí? Y Raquel muere en el desierto, en el viaje que está haciendo Jacob para volver a Betel. Ella muere dando luz a su segundo hijo. Por eso acá dicen, es la errante Raquel, ¿no? Buscando a su hijo perdido, buscando a José. Entonces nosotros podemos ver que el libro comienza con el Génesis y termina con el Génesis. ¿Sí? Termina con dos citas del Génesis y con dos momentos fuertes del Génesis. Por lo cual uno puede decir, esta reescritura es la reescritura del Génesis. El libro comienza y termina con el Génesis. Y con el encuentro, además, de Ismael con Raquel, al final del libro. También Ismael es un errante, también es un hijo perdido. ¿Sí? Fíjense que Ismael va a ser en el mundo islámico el padre, ¿no? De la religión islámica. Bien, ¿cómo empieza el Génesis? Bereshit bara Elohim, ¿no? Génesis 1:1. En el principio Elohim creó, bara es verbo fuerte, creó, no es fabricó, es creó como un acto performativo, ¿no? Creó los cielos y la tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. Este es el ambiente del libro. En este transcurrir del Génesis, de este Génesis que está reescribiendo Melville, él va a poner varias otras situaciones, varias otras reescrituras de la Biblia en este Génesis, digamos, en este abrir el Génesis. Podríamos decir que son las tapas del libro, el material del libro donde él va a ir reescribiendo otros libros. Del mismo modo que, si ustedes leen, yo le comentaba a Mariano hace un rato, si ustedes leen ¿Por qué leer los clásicos de Calvino? Cuando él habla de la Odisea, él habla de las operaciones de la Odisea en la Odisea, ¿no? Que la Odisea se relata a sí misma y hay pequeñas odiseas adentro de la Odisea. Aquí hay relatos, ¿no? El libro se relata a sí mismo y relata textos bíblicos
relatando como siendo un apócrifo del apócrifo, que es la operación que hay también en el texto bíblico. Bien, ¿podemos pasar? Bueno, en Génesis 1:21 tenemos, entonces Elohim creó los grandes monstruos marinos. Tanín, ¿no? Es el monstruo marino. Entonces, Hatanimim es un plural, ¿no? De monstruos marinos. Fíjense que Tanín, por ejemplo, Tiamat, la diosa de Ugarit, ¿no? Diosa también del mar, Tetis, la madre de Aquiles, también una diosa del mar, digamos, ¿no? Están en relación a este nombre. Acá yo puse algunos de los grandes monstruos marinos que son nombrados en el texto. Por ejemplo, en Jonás, texto que ustedes conocen, está Gadol Dag, ¿no? Gadol Dag es el gran pez. Jonás está dentro de un gran pez. Después se traduce por ballena, no sabemos qué pez es, pero es un gran pez. Leviatán, ¿no? Leviatán. Leviatán que es nombrado en Isaías, en Job y en el Salmo 74. Este gran monstruo marino, serpiente, gran pez, ballena, no sabemos, digamos, ¿no? Pero que toma toda una configuración y que finalmente va a ser nombrado como ballena. Bien, ¿podemos pasar? Si tenemos el Génesis, ¿no? Si está la reescritura del Génesis, ustedes saben que Bereshit bara Elohim es en el principio, ¿no? Génesis no es origen, es principio. Hay un principio, en algún lugar comienza todo. Y acá en este libro comienza el Nantucket. Este lugar que ya en la época de Melville era un lugar que había caído en desgracia en la industria ballenera, digamos, porque habían cambiado los barcos, los calados de los barcos, se habían agrandado, pero él decide, si bien él empieza en Nueva Bedford, que es una ciudad pujante, se embarca hacia Nantucket. Nantucket hoy es un lugar turístico digamos, muy caro, ¿no? Muy, muy sofisticado. Este lugar Nantucket es descrito como el principio. Es la isla utópica, donde los pedazos de madera se guardan como los fragmentos de la verdadera cruz de Roma. Es el lugar, dice él, donde se llevó a Norteamérica la primera ballena capturada, ¿no? Entonces es el principio, aquí comienza la cuestión. De allí salieron los primeros balleneros para dar caza al Leviatán, nos dice Melville. Es el lugar primigenio, donde se declara la guerra a la ballena blanca, porque suyo es el mar, dice Melville, ¿no? Fíjense la resonancia que tiene esto, porque suyo es el mar. El hombre en Nantucket, dice él, ¿no? El hombre, el primero, el primigenio, es el único que mora y domina en el mar. Es el único, como dice la Biblia, esto está en el Salmo 107, que desciende a él en naves, ¿no? Es el único que desciende al mar en naves, y lo ara de un extremo al otro, como si fuera su propio campo. ¿No? Fíjense esta metáfora, ¿no? Ara al mar como si fuera su propio campo. Y ningún diluvio de Noé podría extinguir. Digamos, es el hombre, por definición, es el hombre principal, ¿no? El que da lugar a la humanidad, podemos decir, a la humanidad ballenera de Melville, ¿no? Bien, ¿podemos pasar? Bueno, entonces yo me pregunto, ¿no? ¿Qué se inscribe cuando se reescribe? Porque hay operaciones de reinscripción e inscripción en el texto. Y hay una pasión por la escritura, por el hecho de escribir, y la inscripción que significa escribir. Bien, entonces en el capítulo, es 45, ¿no? Que se llama el testimonio, fíjense, el testimonio, Ishmael decide dar testimonio, decide informarnos para que sepamos, los que no hemos estado en barcos balleneros y somos simples turistas en barcos, de qué trata el barco ballenero, porque la gente cree
digamos, es algo medio turístico, ¿no? Podríamos decirlo en estas palabras. La gente cree que es algo fácil. Y él quiere dar cuenta, quiere dar testimonio de lo que significan los barcos balleneros, y en este capítulo él entonces relata montones de episodios, vuelve a relatar, como en el prólogo, como el principio, hemos hecho en el segundo principio, vuelve a relatar las aventuras de los barcos balleneros, las grandes catástrofes, y las grandes catástrofes en las que Melville además se ha basado para escribir Moby Dick. ¿Sí? Los ejemplos que él tomó, en los que lo conmovieron a él para escribir Moby Dick. Y en un momento, dice Ishmael, ¿qué mejor lugar que este para poner en caracteres de imprenta, ¿no? Para escribir la historia de la ballena blanca y en especial la catástrofe? Entonces la escritura es la inscripción, ¿no? Moby Dick es la inscripción de una catástrofe. Es el testimonio, me parece a mí, de una batalla cósmica, de las fuerzas enfrentadas, del terror del encuentro con lo divino y la batalla que esto significa. Y dice Melville, Ishmael, ¿acaso un terror de la misma índole no convirtió a Pablo de Tarso de su incredulidad? ¿No? Ustedes recordan, Pablo de Tarso en el desierto de Damasco, ¡pum!, el rayo, ¿no? que lo deja ciego, y lo deja sin conciencia. El terror, ¿no? ¿Acaso no será esto, ¿no? Un terror de la misma índole? Fíjense la relación de esta inscripción con la reescritura, reescribiendo una conversión. No sabemos si es una conversión o no, pero hay una conversión en juego, y la conversión es terrorífica. La conversión es un golpe que deja ciego, que nos deja sin conciencia y que nos lanza a una nueva etapa. Bien, ¿podemos pasar? Fíjense, la inscripción. Ahab. Ahab estaba frente a ellos con una crucifixión en el rostro. Tenía una cicatriz que le atravesaba el rostro y que Ishmael la nombra como una crucifixión, ¿no? La marca de la crucifixión. En el capítulo que se llama El mapa, dice Ahab de Moby Dick, ¿y acaso no la he marcado? ¿Cómo podría huir? ¿Cómo podrá huir de mí? Sus aletas están horadadas como las orejas de un cordero extraviado. Fíjense, ¿no? Él ha escrito en la batalla que él tuvo con Moby Dick, donde él perdió la pierna, él logró inscribir en el lomo de Moby Dick con su navaja, cavar en sus aletas y dejarla como un cordero extraviado. Cordero extraviado, ¿no? Tema un tópico en Mateo, en el Evangelio de Mateo, y en Ezequiel, ¿no? En el profeta Ezequiel se habla del cordero extraviado también. Bien, este personaje, Kiwick, que es un personaje extraordinario, es el polinesio que conoce en la posada de Nueva Bedford Ishmael, es un personaje que está todo tatuado, y que en un momento, ya en el capítulo 110, siente que va a morir, y entonces pide que le hagan al carpintero que le haga un coffin, ¿no? un ataúd. Y entonces dice Ishmael de los tatuajes, porque él estaba completamente tatuado. Ese tatuaje era obra de un profeta. En esos signos había registrado toda una teoría de los cielos y la tierra. Fíjense, ¿no? Kiwick llevaba en su cuerpo una teoría de los cielos y la tierra, un tratado místico. El cuerpo de Kiwick era un enigma. Esos misterios, era el vivo pergamino donde estaban trazados. Fíjense la inscripción que es esto, ¿no? La inscripción de la escritura, el misterio místico y su cuerpo como un pergamino, como la superficie, la materialidad de la escritura. A su vez, Kiwick talla en el cajón que le hace el carpintero, reproduce sus tatuajes, ¿no? Escribe su apócrifo. Kiwick inscribe su apócrifo, es decir, está inscrito en su cuerpo una teoría, digamos, una teoría de los cielos y la tierra, su cosmología, podemos decirlo, y él escribe como un apócrifo en el cajón esa cosmología. Y después se cura. Después se mete en el cajón y se curó.
después de esta escritura, después de escribir su propio apócrifo. Bien, y también tenemos acá que en el capítulo 21, la hermana Caridad, que es la hermana de Bilbat, digamos, de este personaje que vimos antes, sube la Biblia al Pequot y se la da también a un personaje muy menor, a un camarero. Es todo lo que sabemos de él, ¿no? Sube la Biblia y se le da a un camarero. Es decir, que tenemos la Biblia en la inscripción de la Biblia, ¿sí? La Biblia está en el corazón del Pequot. Se reescribe la Biblia con la Biblia, ¿sí? Que está en el lugar también más marginal. Fíjense, el texto bíblico dedicado a la persona más marginal del barco, y que a su vez en una novela que está reescribiendo el texto bíblico. Bien, continuemos. Bien, tenemos todas estas reescrituras además. El libro de Jonás, en el capítulo 3, el sermón del preacher, digamos, del sacerdote, es del padre Maple, reescribe el libro de Jonás, como si les estuviera sucediendo a ellos ahí adentro, digamos, ¿no? Es la reescritura del libro. Tenemos un paralelo después también acá en el capítulo 83. Un paralelo del libro de Jonás, donde se habla de la historia de Jonás y se pone en cuestión el libro de Jonás y se vuelve a relatar. Tenemos referencias a Job, a Leviatán, a Bildad y a Belial. Tenemos referencias del Génesis, lo que dijimos antes, la gran operatoria del Génesis como lo que contiene esta reescritura. Ismael, Raquel, referencias a Noé y a Peleg. Tenemos referencias a los profetas, a Elías y a Oseas. Tenemos referencias y reescritura del Primera Reyes, libro histórico. Aparece Jeroboam, el nombre de una nave, y Ahab, nuestro personaje principal. Hay menciones al libro de Macabeos. Referencias escatológicas a lo largo de todo el libro y al Apocalipsis, que cruzan todo el texto, este Génesis, ¿no? Están cruzados por estas referencias, son su trasfondo, como por ejemplo el tópico de los 3 días, que a todos les sonará conocido, ¿no? Este tópico tan mesiánico que atraviesa el texto hebreo y el texto del Nuevo Testamento. A mí me cuesta un poco llamar al Nuevo Testamento un texto cristiano porque es un texto judío, ¿sí? Pero atraviesa toda la Biblia, podemos decir, ¿no? El tópico de los 3 días. No es solamente de los evangelios. Ángeles terribles que son tiburones, como yo le decía antes, ¿no? Pájaros como símbolos de la catástrofe, la blancura como símbolo de la catástrofe. Todo esto está en la reescritura del Génesis, esta reescritura, este apócrifo de Melville. Bien, ¿podemos continuar? Vamos a algunos personajes centrales. Ahab. Aparece en Primera Reyes. Es un rey idólatra, casado con Jezabel. Jezabel, cuando yo estudié mi maestría en Sagradas Escrituras y leí este texto por primera vez, dije, acá está el germen de Macbeth. Jezabel es Lady Macbeth. Bueno, los pastores luteranos no se copaban con esa idea, pero uno puede ver la gran referencia que hay en Melville a Shakespeare, y acá están entrelazados, digamos, están entrelazados. Cuando desarrolle la tesis lo voy a poder hacer, lo voy a poder desarrollar. En Primera Reyes, entonces, Ahab es interpelado, su antagonista, y con quien están en una tensión permanente es el profeta Elías. Y en un momento le dice, profeta Elías, fíjense, Elías que no murió, Elías fue llevado por Yahvé en la Merkabá, digamos, en su carro, ¿no? Fue elevado. Es el gran profeta Elías. Y en un momento le dice, me has hallado, enemigo mío. Fíjense qué frase esta, ¿no? Se encuentra y dice, me has hallado, enemigo mío. Casi que le estaba pidiendo que lo encontrara, ¿no es cierto? ¿No? Casi encontrándose con su alter ego. Bien, y Ahab, nuestro personaje principal, fíjense, aparece recién en el capítulo 28, y es el personaje principal del libro. ¿Qué dice Ismael de él? Tenía el aire de un hombre rescatado de la hoguera, cuando el fuego ha recorrido todos sus miembros, pero sin robarle una sola partícula de su compacta robustez de anciano. Qué personaje, fíjense qué aparición, ¿no? Rescatado del fuego, sin una sola marca de este fuego, digamos, ¿no?
firme. Es descrito como un dios, como una estatua de bronce, tiene como un rey, digamos, ¿no? Tiene varias descripciones, Ahab, muchos hablan de él. Sabemos de él, por las descripciones también, y por los anuncios que tenemos de él, que le falta una pierna y que se apoya en una prótesis, digamos, que está construida con una mandíbula de ballena, ¿no? La mandíbula de ballena fue la que le cortó la pierna a él. Y él se apoya en una mandíbula de ballena. Fíjense, ¿no? Esta sutileza, qué condensación en ese lugar, ¿no? Entre la ballena y Ahab. Me has hallado, enemigo mío, ¿no? Se han encontrado en la mandíbula de la ballena. Bien, ¿podemos pasar? ¿Qué dice Peleg, ¿no? El dueño del barco, que ya lo conocimos, de Ahab? Se parece a un dios, es fuera de lo común. Entonces Ismael le dice, bueno, pero ¿por qué? Porque no lo han visto todavía, pero ¿por qué se llama Ahab? ¿Por qué se llama Ahab? Es un nombre tremendo en la Biblia. Entonces Peleg le dice, bueno, mirá, estas cosas de esto mucho no se habla, te lo voy a decir, pero vos ni lo menciones. El capitán Ahab no eligió su nombre. Y sin embargo, bueno, este nombre fue puesto por su madre loca, digamos, que murió en el parto, y sin embargo, la vieja india Tistic dijo que el nombre resultaría profético, ¿no? O sea que estamos en el plano de la profecía con Ahab, ¿no? Estamos en la profecía de Elías, ¿no? De las cuestiones que iban a suceder, de la locura de Ahab, del no poder parar de destruir, no parar con la idolatría, de no poder dejar ser empujado por su mujer Jezabel al desastre, ¿no? A la matanza y al desastre. Bien, continuemos. Elías, porque en un momento, cuando están por embarcarse, aparece el profeta Elías, aparece un mendigo que los interpela y que les dice, ustedes se suben a ese barco, su destino ya está sellado, ustedes han vendido su alma, a Ismael y a Kiwik, ¿no? Ismael se pone muy mal porque no entiende quién es este hombre que lo sigue como, como diciéndoles oráculos, ¿no? Y acusándolos. Y entonces en un momento le pregunta, ¿cómo te llamas? Él le dice, soy Elías. Y él se queda muy consternado con que está frente a Elías, si bien dice, no, es un viejo, es un harapiento, es un mendigo, es un loco, pero Elías lo interpela, ¿no? Y se lo vuelve a encontrar en un momento y le dice, ¿ustedes no vieron la gente que se subió al barco? Y le dice, no, no vimos a nadie. Bueno, ¿no? Elías ve más allá que ellos. Bien, y él dice de Ahab, ¿no has visto todavía el viejo trueno? El capitán Ahab permaneció tendido 3 días y 3 noches. ¿No? Fíjense, otra vez el tópico de los 3 días. Tendido 3 días y 3 noches. Y le dice a Ismael, eres el hombre justo para él. Esto a Ismael le trae una gran inquietud, ¿no? Porque no, fíjense que a lo largo del libro, además, Ismael nunca habla con Ahab. No tienen ningún diálogo entre ellos, porque Ahab es el capitán del barco y él es un subalterno que anda por ahí. No hay ningún diálogo entre ellos. Ismael habla de Ahab, Ahab nunca habla de Ismael. Pero sin embargo, la profecía de Elías le dice, eres el hombre justo para él. ¿En qué punto será Ismael, este maestro culto, ¿no? Que ha andado por las universidades, con tanto saber y conocimiento científico, ¿en qué punto será el hombre justo para Ahab? Para eh, para este capitán atravesado y constituido del exceso, en la locura y en la ira. Bien, ¿podemos pasar? Bien, Moby Dick, un capítulo que se llama Moby Dick, que es el otro gran personaje que da nombre a la novela, es decir, es el personaje. Acá nos encontramos inmediatamente con un cambio de enunciación. Ya no es, puede llamarme Ismael, call me Ismael, mi nombre podría ser Ismael. Yo, Ismael, ¿no? Que era el hombre justo para Ahab, según Elías, ¿no? Yo, Ismael, formé parte de esta tripulación, ¿no? Él se ubica ahí diciéndonos, ¿no? Yo he sido parte de esto. El odio inextinguible de Ahab parecía mío. Fíjense, no era el hombre justo para él. Empieza él a tomar
el odio, ¿no? Identificarse con este odio en Ahab y hacerlo carne en él. Algunas conjeturas que se dicen sobre Moby Dick, este gran monstruo blanco, la gran ballena blanca, se la había encontrado en diferentes latitudes al mismo tiempo. Era ubicua, pero también inmortal. Esto es lo que se decía de la ballena blanca de Moby Dick. Podía estar en dos lugares al mismo tiempo y además era inmortal. A ver, acá me dicen que tengo que ir apurándome. Les pido disculpas si me extiendo un poquito, ¿sí? Y en el mismo texto hay un nuevo cambio de enunciación. Él dice, es tarea superior a las fuerzas de Ismael explicar cómo ocurrió todo esto. Casi que nos pone en el comienzo de la Ilíada, ¿no? Canto, musa inspiradora, que acudan a mí quienes pueden contar. Es una tarea superior a Ismael, ¿no? Ya Ismael es una tercera persona hablando de Moby Dick. Está corrido, aparece Moby Dick en su fuerza extraordinaria. Y no alcanzan sus palabras, necesita ser asistido. Bien, ¿podemos cambiar? Bien, la relación entre Ahab y Moby Dick, ¿no? Esta es la tensión, esta es la gran batalla del texto. Fue entonces cuando Moby Dick, pasando por debajo de Ahab, su mandíbula en forma de hoz le cegó la pierna con la misma facilidad que una guadaña corta una brizna de hierba en el prado. Fíjense con qué facilidad pasó Moby Dick en un encuentro anterior que tuvieron cerca de la Patagonia y le cortó la pierna como una guadaña. Ahab acumulaba la suma de todo el furor y el odio sentidos por su raza desde Adán, y como si su pecho hubiera sido un mortero, en él hacía estallar la bomba de su ardiente corazón. Cuando la monomanía definitiva se apoderó de él, se convirtió en un loco furioso, ¿no? Después de este episodio. Y vuelvo, le faltaba una pierna y se apoyaba en una prótesis construida en una mandíbula de ballena. Entre la mandíbula de la ballena, que le cegó la pierna, y Ahab hay una relación muy particular, que es lo que le permite a Ahab caminar. Bien, avancemos. Bien, la batalla final. Son 3 capítulos, primer día, segundo día y tercer día. Yo ahora lo que les voy a mostrar son varias frases que he tomado del Apocalipsis o del libro, sin decir cuál es del Apocalipsis y cuál es del libro, para que se vea el ambiente escatológico en el cual nos movemos. Sí, ¿podemos pasar? Subirá una vez más. Bien. Esta escena está escrita, es inmutable. Tú y yo la hemos ensayado 1.000.000 de años antes de que se extendiera este océano. ¿Podemos pasar? Entonces volaron pájaros pequeños, chillando sobre el abismo aún abierto. Después todo se desplomó, y el gran sudario del mar volvió a extenderse como desde hacía 5.000 años. Pasemos. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Sí, sigamos. Precisamente en el tercer día, porque es indudable que cuando 3 días transcurren en sucesión, continua e intensa, el primero es la mañana, el segundo el mediodía y el tercero el ocaso, el fin. Sí, pasemos. Y el mar ya no existía más. Pasemos. Y todas las aves se saciaron. Pasemos. Un instante después, desapareció en las profundidades. Sí. Se oyó un ruido sordo de terremoto, un rugido subterráneo. Sí. Pareció poseída por todos los ángeles caídos del cielo. Sí. Así el pájaro celestial, dando gritos de arcángel con el pico imperial vuelto hacia las alturas, se hundió como Satanás. Solo quiso bajar al infierno cuando pudo arrastrar consigo una parte viva del cielo. Sí. Bien, la catábasis. Porque este libro, ya con esto termino, este libro sucede en una catábasis. Este génesis, digamos, se despliega en una catábasis, ¿no? Que es hacia abajo, la dirección hacia abajo. Las grandes catábasis, ustedes ya conocen. Así que bien, bueno, esta catábasis empieza así. Y sin duda este viaje mío en un ballenero
formaba parte del gran programa que la Providencia organizó hace mucho tiempo. ¿No? Acá tenemos bien un dato calvinista, y la Providencia va a dar hacia abajo, digamos, la catábasis, ¿no? Hacia el submundo. Bien. Llegada a la posada El Chorro de la Ballena, fíjense, la posada se llamaba El Chorro de la Ballena, de Peter Coffin, ¿no? De Pedro Ataúd. Fíjense la anticipación que tenemos, ¿no? en esta catábasis. Ismael entra a la posada El Chorro de la Ballena y se encuentra con un cuadro anticipatorio, que él empieza a mirar, que al principio no distingue qué es, y de repente dice, ¿no recuerda el gran Leviatán? Es el barco justamente de una gran ballena dando vuelta a un barco, y aparece el tema de los 3 mástiles también, 3 mástiles en los barcos de la catástrofe, como los 3 días, 3 mástiles. Después de atravesar ese vestíbulo tenebroso y avanzando por un pasaje de bóveda, cree uno estar en el vientre de un barco decrépito, especialmente en una noche como esta, con semejantes aullidos. En el bar se alza allí el enorme hueso arqueado del maxilar de la ballena, y entre esas quijadas de rápida muerte se ajetrea como otro Jonás maldito. Y dice Ismael de sí mismo, me pareció que no avanzaba mucho. A mí me parece, mi interpretación, que cuando él ya entra en el chorro de la ballena, empieza la catábasis. Él ya está sumergido, ¿no? Y todo este génesis se despliega en el vientre de una ballena, en el mar como el escenario del mundo, y el Pequot, el barco, como el vientre de la ballena, digamos, ¿no? Sí, avancemos. Por ejemplo, en el Pequot. Pequot, él dice que toman el nombre de una tribu extinta. Es un barco caníbal, adornado con los huesos de sus enemigos, sus amuradas abiertas como una incesante mandíbula con largos y agudos dientes de cachalote. Ostentaba una caña de timón labrada en la larga y estrecha mandíbula inferior de su enemigo. Bien, cuando nave y barca se separan, ¿no? Porque los pilotos, que son los dueños del barco, estos lo van llevando, una gaviota pasó chillando sobre ellas, y nos hundimos ciegamente, como el destino, en el Atlántico solitario. Después en otro capítulo dicen personajes menores también, fíjense las teologías estas, una pelea abajo y otra arriba. Dioses y hombres no son más que bravucones. Y dice un personaje que es negro, oh tú gran Dios blanco que estás en lo alto, allá en la oscuridad. Es decir, que el Dios que está en lo alto también está en la oscuridad de la catábasis. Entonces están como si fuera el infierno de la Divina Comedia, ¿no? Bajando. Entró por una mandíbula, baja a otra mandíbula, baja a la profundidad del océano. Dios está en las profundidades, ¿no? Estamos en esta situación. Sí. ¿Qué dice Ahab también? Mientras tanto, el capitán permaneció invisible, recluido en su cabina. Ahab está siempre en la cabina. Bien, dice alguien, solo los impíos tiburones de los mares temerarios pueden oír palabras como las de Ahab. Las palabras de Ahab solamente se escuchan en la profundidad. Y en un momento, Ahab, rodeado de 5 oscuros fantasmas que parecían recién formados por el aire, hace su aparición en la cubierta. Estamos en el mundo escatológico, ¿sí? Estamos en el ambiente escatológico. Bien, pasemos. La profundidad de la ballena. Es tarea superior a las fuerzas de Ismael, como dije antes, explicar cómo ocurrió, o qué significaba para ellos la ballena blanca, o cómo inconscientemente el monstruo llegó a ser para ellos, de un modo misterioso, el gran errante de los mares de la vida. ¿Cómo decir, donde abre su pozo ese subterráneo que trabaja en todos nosotros? Fíjense lo que nos dice Melville, ¿no? La escatología, el pozo subterráneo trabaja en todos nosotros. ¿Sí? Estamos sumergidos en este mundo de la ballena. Bien. Bien, y vamos a la nábasis. Entonces la nábasis es lo contrario, ¿no? Lo que hace un giro, lo que va hacia arriba. En el epílogo. Ya está, la batalla llegó a su fin, Moby Dick se retiró y el Pequot se hundió y todos los personajes han muerto, salvo Ismael. Fui acercándome cada vez más a la burbuja negra, ¿no? Porque el barco, ustedes vieron, cuando se empieza a hundir, hace como un círculo, ¿no? Que chupa. Fui acercándome cada vez más a la burbuja negra,
Cuando llegué al centro vital de la burbuja negra, la burbuja estalló. Y el ataúd salvavidas, que era el apócrifo de su amigo Kiko, fíjense cómo aparece el apócrifo, saltó en el aire con ímpetu y flotó a mi lado. Sostenido por ese ataúd durante un día entero y una noche, anduve a la deriva, en un mar sereno que parecía un canto fúnebre. Al segundo día se acercó una nave y al fin me recogió. Era la errante Raquel. En la búsqueda de su hijo perdido, solo había encontrado otro huérfano. Entonces, de la catábasis se produce una anábasis con Ismael, que gracias a un apócrifo, digamos, ¿no? Gracias al ataúd apócrifo, que sale, digamos, como el chorro de la ballena, él puede tomarse de esto y ser rescatado por Raquel, errante, buscando a su hijo perdido en el Génesis. Bien. Finis, como dice Melville, que no dice fin, sino nos dice en latín finis. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Flavia. Vamos a abrir un espacio para algunos comentarios, preguntas. A lo mejor algunas personas quieren hacer un comentario. Creo que hay alguien que... Ah, no. Me pareció que alguien. Si no, por mi parte pensaba, ¿no? Cuando en algunos otros no sé si se me escucha. ¿Se escucha? Sí, yo escucho. Ah, perfecto. En algunos otros apócrifos modernos, digamos, o en algunas otras reescrituras, uno ve una intención, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar, por decir alguna como más reciente, digamos, en un autor como Saramago, o también en los fragmentos de un evangelio apócrifo de Borges, que uno ve que hay también una intención de dar una vuelta de tuerca teológica, no solamente estética, sino también teológica. Vos acá percibís algo de eso en Melville, o cómo lo percibís, digamos, si hay algún tipo de intención más allá de la obra estética que se concibe como apócrifo. Estás callada. Entiendo que hay una teología en juego, entiendo que hay una teología moderna, contemporánea, con un Dios que se ha retirado, digamos, ¿no? Con un Dios que ha creado y se ha retirado y que no le interesa nada, más que, digamos, pelea contra mí porque yo voy a salir, digamos, indemne, ¿no? No importa. Hay la pelea, me parece que entre Ahab y también y Moby Dick puede llevarnos al episodio de Jacob, digamos, ¿no? En Génesis, cuando él lucha contra un dios y le quiebra la cadera al dios, ¿no? Hay una resemblanza, ¿no? Y lo nombra, y lo vuelve a nombrar Israel, ¿no? Pero hay una teología en juego, una teología contemporánea para mí, que es un dios retirado y una batalla, digamos, una batalla con un dios al que no le interesa, que te destruye sin ningún tipo de inconveniente, y la posibilidad de no entrar en esa batalla. Pero una teología que lleva a que la batalla es necesaria. No sé si es necesaria, diría, se impone la batalla, no es que es necesaria, no es una opción. No es una opción. Es casi una pulsión, diría. Me parece que esa es la teología en juego. Habría que después rastrear, bueno, en teólogos, etcétera, pero me parece que hay esa postura, ¿no? Hay casi una teología gnóstica también, de un Dios que ha hecho una creación y se ha retirado y ha dejado otras cuestiones en juego, ¿no? Pero que su criatura no le interesa, digamos, ¿no? Y que nos engaña un poco. Perfecto. Ahí Lucas, ¿quiere decir algo? Hola, Fla, perdón, estoy sin cámara. Sí. Bueno, excelente la exposición, por supuesto. Interesantísimo. Pensaba dos cosas. Una es muy pequeña, pero me quedé pensando cuando decías, solo yo sobreviví para darte la nueva.
si la palabra ahí tiene alguna resonancia evangélica o de buena nueva o algo así. No sé cómo es en inglés, no sé cómo es en griego, no sé cómo es en hebreo, así que ni idea. Eso por Sí, un lado. Eh, y lo otro es, un poco sumándome a la pregunta de Mariano, recuerdo en alguna carta Melville dice que el lema secreto de la novela es Ego non te baptizo in nomine patri, sine in nomine, y en la carta lo deja en puntos suspensivos, pero ese es cuando le hace el bautismo a los arponeros, que es en nomine sí, diaboli. Con lo sí. cual, si hay una teología, es casi una inversión de la teología bíblica, ¿no? No, no sé si puedes decir algo al respecto. Sí, a mí me parece que hay una teología invertida en el sentido que también lo que él dice de los tiburones, de los ángeles, de los arponeros, digamos, ¿no? Como todo ángel es un tiburón. ¿No? No hay el ángel que construido a posteriori, digamos, por las imaginerías a partir del Nuevo Testamento y a partir de los escritos tardoantiguos, de la patrística y otros, digamos. Me parece que el ángel es el ángel exterminador, es el ángel de la batalla cósmica, ¿no? Es el ángel que está para destruir. Y hay esa teología negativa, pero me parece que esa teología negativa aparece en el orden de la batalla escatológica. Yo no sé si lo puedo explicar bien, y por supuesto espero poder desarrollarlo mucho mejor de lo que estoy diciendo. Son como algunas intuiciones que tuve para esta charla. Pero me parece que hay esa teología, pero como lo que dejó el Dios que se retiró. Digamos, esto es lo que me parece a mí un poco, ¿no? Este Dios que se retiró, que no le importa nada, dejó estos arcontes, estos dioses, digamos, que provocan esta batalla y que son estos tiburones. Sí, efectivamente, ¿no? Sí, me parece. No sé si contesto, Lucas, a lo que me dijiste. Sí, sí, y lo de la buena nueva, está buenísimo eso de que todo ángel es un tiburón. Sí, yo no tendría que rastrearlo, la verdad que no se me había ocurrido, porque viste, lo de la buena nueva es complicado respecto al Evangelio cuando empiezan Marcos y cómo se va construyendo el Evangelio como buena nueva, ¿no? Pero habría que ver, porque estas nuevas, habría que ver la palabra en hebreo, la verdad que no lo rastreé, después lo voy a rastrear y te lo voy a mandar. Dale, ¿Sí? gracias. Carolina quería decir algo, sí. Bueno, Flavia, hermoso escucharte. Gracias. Sabes que yo me quedé pensando en algo que vos dijiste medio al inicio, y bueno, lo relacioné con otras cosas, y es una pregunta que no sé si tiene respuesta, pero se me vino insistentemente cuando te escuchaba. Vos hablabas como que esto se puede pensar como una, no lo dijiste así, dijiste algo parecido, pero yo te lo traduzco como Sí, una sí. cosmología, ¿no? Como Sí. es un génesis, es como una cosmología. Y a mí, ahora escuchándote, yo te he escuchado otras veces presentar ideas tuyas sobre este tema, me impactó mucho la cuestión del el elemento agua. Viste, en la tradición platónica, por ejemplo, o aristotélica, en cualquier tradición filosófica, se habla de los 4 elementos, pero acá hay como una pregnancia del elemento agua muy llamativa. Me acordaba de, hay algunos, no sé si son mitos, si se está bien decir mitos, pero o cosmogonías similares en la literatura oriental que he estado leyendo que se basan más bien en el elemento aire. Y hay monstruos parecidos, pero del aire. La pregunta, que no sé si procede, pero bueno, te la hago igual, es ¿por qué el agua? Digamos, si hay algo, eh, ¿por qué todo este poderío y toda esta lucha en el agua, digamos? Como que, no sé, si me vino eso repetidamente a la cabeza, no sé si tiene respuesta, pero se me armó esa pregunta. Sí, a mí también me interrogó esta cuestión del agua, porque además el escenario del mundo, de la batalla cósmica esta, es el agua, ¿no? El Melville. Y el Pequod es el mundo está en el Pequod, digamos, en el barco, ¿no? En el barco, bueno, acá no hay tiempo, pero hay pequeñas reescrituras del comienzo del Job, y son los personajes menores siempre los que relatan, son los que arman los pequeños tratados teológicos, digamos, ¿no? Este, eh, y me da la sensación que la lucha de la ballena, digamos, el monstruo es acuático, ¿no? Y el monstruo en el mundo hebreo viene del agua.
¿no? Viene de los pueblos del mar, viene, digamos, el otro destructor les cae del agua, digamos, ¿no? Es el escenario, ¿no? Me parece que es el escenario de esta gran batalla que excede a la pesca, digamos, a la industria ballenera, ¿no? Pero me parece que él está poniendo como la industria también, como este apocalipsis, digamos, esta escatología, ¿no? Y bueno, la sitúa en este lugar. De todos modos, son todas cuestiones que yo anoto para abrir, porque uno me quedo pensando un montón, seguro, sí. Bueno, me quedé pensando, hice una relación de esas que uno le vienen cada tanto. Rilke decía, ein jeder Engel ist schrecklich, todo ángel es terrible. Y hoy nos enteramos que todo ángel es un tiburón. Si hay algo terrible, creo que es en el imaginario nuestro es un tiburón. Yo, en primer lugar, de nuevo, quiero agradecerte, Flavia. La verdad que, como dijeron Lucas y Carolina, un placer escucharte. Nos vamos con muchas cosas, nos vamos con resonancias de este Dios que se ausentó y que nos dejó enfrentados a una lucha y ver cómo le hacemos frente, ¿no? Y bueno, y agradecerles a todos la presencia. En el chat hay un enlace del canal de YouTube de la facultad, como para que si la quieren ver o recomendar. Y bueno, más adelante ya los estaremos convocando para otra charla que, bueno, ya les diremos, está aquí el expositor, así que ya les va a llegar información. Esperamos contarlos a todos, ahí están llegando saludos, muchas gracias, muy interesante. Esperamos que haya sido de su agrado. Así que bueno, yo quiero sí. agradecer a todos y a todas que estén acá y que dediquen un rato para escuchar estas cuestiones en este mundo tan convulsionado, que alguien se interese por esto es un milagro. Así que les agradezco a todos, acá hay muchos queridas y queridos amigos y bueno, algunas otras personas que no conozco, pero también estoy muy agradecida que hayan escuchado y bueno, esto ya les digo, es un inicio, en algún momento va a ser un trabajo de mayor profundidad, son algunas intuiciones, nada más que eso, ¿no? Perfecto. Será hasta la próxima entonces. Bueno, gracias. Nos vemos.